Llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barrera Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel. Presente. Galán Pachón Juan Manuel. Gaviria Vélez José Obdulio. Deme el lapicero. Gerlein Echeverría Roberto. López Hernández Claudia. López Maya Alexander. Morales Hoyos Vivian. Motoa Solarte Carlos Fernando. Rangel Suárez Alfredo. Rengifo Rodrigo Roosevelt. Serpa Uribe Horacio. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Con quórum deliberatorio se abre la sesión. Señor secretario, sírvase dar lectura al orden del día para la sesión del día de hoy. Orden del día para la sesión del miércoles 9 de diciembre del 2015. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, citación a los señores ministros del despacho y altos funcionarios del Estado. Proposición número 25. Convóquese en hora y fecha por definirse por la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República a debate de control político para analizar la situación de vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios de los programas de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Conocer las denuncias y dificultades administrativas con la contratación, pago de salarios, denuncias de acoso laboral y la situación personal de las madres comunitarias, FAMI, sustitutas y tutoras, así como de los trabajadores y trabajadoras de los hogares infantiles y centros de desarrollo infantil que atienden el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cítese el Gobierno Nacional en cabeza de la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Cristina Plaza Nichesen, y al ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón. Invítese a las organizaciones sindicales de todo el país que representan a las madres trabajadoras del instituto y además a los órganos de control de cabeza, en cabeza del Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, doctor Edgardo Maya, Contralor General de la República, y al doctor Jorge Armando Tálora, Defensor del Pueblo. Invítese al Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, para que brinde informe de las investigaciones que son llevadas a cabo de la entidad en cuanto a los hechos de corrupción que involucran a los funcionarios y entidades administrativas del Servicio Colombiano de Bienestar Familiar. Todo en un promedio de unas 50 preguntas que hace el senador citante. Cuarto, consideración y votación de proyectos en primer debate, 10 proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Siguiente punto.
Siguiente punto, señor presidente, es consideración y aprobación de actas. Están publicadas el acta número 17 del día 3 de noviembre del 2015 en la Gaceta 985 del 2015 y el acta 19 del 10 de noviembre del 2015 publicada en la Gaceta 1004 del 2015. Cuando haya quórum, la someteremos a aprobación. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día. Citación a los señores ministros del despacho y altos funcionarios del Estado. Señor presidente y honorables senadores, conformidad con la citación, hay las siguientes comunicaciones radicadas en la Secretaría. La doctora Margarita Barraquer Surdis, subdirectora general encargada de las funciones de directora general, nos dice: en atención a la citación a la sesión que se llevará a cabo el día miércoles 9 de diciembre del 2015 relacionada con la proposición 25 del 2015 presentada por el senador Alexander López Maya, de manera atenta, le informo que asistiré en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañada por la doctora Karen Abuchaibe, directora de la primera infancia, y la doctora Lisa Cristina Gómez, subdirectora técnica de la Dirección de Protección. Está presente la doctora Karen, está presente. El señor ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, manda la siguiente comunicación: en atención a la citación que se me hace desde esta corporación, donde se discutirá la proposición 25-2015 sobre los programas de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, situación de las madres comunitarias FAMI, sustitutas y tutoras, me permito excusar mi presencia, toda vez que compromisos previamente adquiridos con el proceso de concentración de salario mínimo me impide asistir. Por lo anterior y dada la importancia que tiene el tema que nos convoca, asistirá por parte de esta cartera ministerial el viceministro de Empleo y de Pensiones, doctor Luis Ernesto Gómez Londoño, quien, si está presente, le rogaría acercarse a la Secretaría. Señor presidente, no se ha hecho presente. El señor defensor del pueblo nos envía la siguiente comunicación. En esta ocasión me dirijo ante su autoridad en primer término para agradecer la invitación a participar en el desarrollo de la proposición 25, situación de vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes que son beneficiarios del programa de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, a través de esta nota me permito declinar la asistencia y extender las debidas excusas del señor defensor del pueblo, doctor José Armando Talora Gómez. Lo anterior de acuerdo a un evento programado en nuestro despacho defensorial y referente a una visita humanitaria y a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, evento que tendrá lugar en la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño, la cual se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre del año en curso. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la temática revista, me permito designar al doctor Edgar Octavio Gómez Torres. Si está presente, le rogaría el favor acercarse a la Secretaría con cédula de ciudadanía tal, defensor delegado para la infancia, la juventud y el adulto mayor. La representación, quien además es conocedor de la problemática y ha realizado permanente seguimiento. Ezequiel Manuel Sánchez, vicedefensor con funciones asignadas de defensor del pueblo. El doctor Álvaro Ruiz Castro, jefe de unidad de apoyo y técnico del Congreso, dirige la siguiente comunicación. Atentamente me dirijo a usted con el fin de agradecer la invitación formulada al Contralor General de la República por la Comisión Primera del Senado sobre la proposición 25 del 2015, vulneración de los derechos fundamentales de los niñas y niñas adolescentes beneficiarios del programa de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual se realizará el miércoles 9 de diciembre del presente año a las 10 a.m., a la vez que solicito se excuse su inasistencia en razón de la atención de compromisos institucionales adquiridos con anterioridad. En cumplimiento de la función de brindar apoyo técnico al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la Ley 1474 del 2011, la funcionaria que asistirá en representación de la Contraloría General de la República es la doctora Diana del Pilar Leiva Vicuso, directora de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Social, quien se encuentra presente.
Señor Procurador General de la Nación nos envía el siguiente comunicado. Siguiendo instrucciones impartidas por el señor Procurador General de la Nación, me permito informar que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado no podrá asistir el día 9 de diciembre a la sesión que se llevará a cabo en el Salón Guillermo Valencia, de Proposición Primera Infancia, por encontrarse cumpliendo compromisos previamente adquiridos como jefe del Ministerio Público. No obstante, y dada la importancia del tema, asistirá en calidad de observadora la doctora Isabel Patricia Delgado Villamil, identificada con cédula tal. La funcionaria adscrita a esta Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de infancia, de adolescencia y de familia. La observadora ya se encuentra presente. El señor Fiscal General de la Nación envía el siguiente comunicado. En atención a la comunicación tal, agradecemos la invitación a participar en el debate de control político, situación de vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y niñas adolescentes que son beneficiarios de los programas de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llevará a cabo el día miércoles 9 de diciembre de la presente anualidad en el Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Salón Guillermo Valencia, a partir de las 10 a.m. Debido a compromiso adquirido con antelación, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, le impiden asistir al citado evento. Amablemente solicita excusa su asistencia, como ha sido siempre. Están leídas las comunicaciones llegadas a la Secretaría del señor Viceministro. Le ruego el favor seguir y ocupar aquí enseguida el presidente. El señor Viceministro de Trabajo se acaba de hacer presente. Señor presidente, está presente el senador citante. Esa es la información de Secretaría. Bueno, muy bien. Señor secretario, honorables senadores, un buen día todo. Pues es lamentable, senador citante, que este tema de tanta trascendencia y tanta importancia, pues ninguno de los principales funcionarios que se han citado se hayan hecho presente para un debate que el país está pendiente. Entonces, senador citante, yo quisiera dejar en sus manos qué actitud tomar en el día de hoy, porque la verdad es que ninguno de los funcionarios principales han asistido. Sonido para el senador Alexander López. Señor presidente, muy buenos días. Cordial saludo para todos y todas las asistentes, a mis colegas. Presidente, yo, pues de verdad, si no se tratase del tema tan importante que vamos a abordar de niños y niñas de nuestro país, su situación de riesgo en que se encuentran, yo le plantearía aplazar este debate. Pero el Congreso va a estar en un receso hasta el mes de marzo, si se quiere, y este debate podríamos estarlo haciendo en el mes de abril o en el mes de mayo, dependiendo la agenda que nosotros tengamos. La preocupación de todos nosotros es enorme. Yo le plantearía a usted, señor presidente, que verifiquemos cada una de las excusas que nos llegaron el día de hoy a efectos de si es posible aceptar la excusa como tal de cada uno de los funcionarios citados. Eso lo miraríamos en el mes de marzo, de acuerdo al ordenamiento jurídico que nosotros tenemos para tales efectos, y se tomarían las acciones o la compulsa de las investigaciones, si es del caso, a los funcionarios que la excusa no amerite. Pero verdad, estoy muy preocupado, y lo van a entender en el desarrollo del debate, la situación de los menores en Colombia, que amerita que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tome una serie de decisiones inmediatas a efectos de proteger la vida y los derechos de los niños y niñas de Colombia. Yo le sugeriría, presidente, es molesto, como usted lo dice, de verdad, demasiado molesto, pero en tratándose de este tema de niños y niñas creo que es importante hacerlo y desarrollar las respectivas conclusiones, trasladándoselas al señor presidente de la República, y remitir a los órganos de control las respectivas excusas para que se verifique la justificación que ha presentado cada uno de los funcionarios que fueron citados y que no están hoy acá. Pues, bueno, senador, pues la verdad es que reglamentariamente quienes se pueden excusar y delegar son los ministros, y delegan en los viceministros. Y de acuerdo a las notas, pues todos aquí tienen compromisos, eso lo tenemos todos. Entonces, pero no sé por qué hoy no asisten, pero sí, entendiendo las razones y la justificación de este debate, entonces procedamos, honorable senador, y antes vamos a leer una proposición y al final de la sesión tomemos una decisión que vamos a
hacer con respecto a estas excusas. Entonces, sí, señor. Señor secretario, sírvase darle lectura a una proposición y posteriormente continuamos con el debate, otorgándole el uso de la palabra al senador citante, quien está desde muy temprano aquí en la comisión. Proposición. La Honorable Comisión Primera del Senado de la República manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento del señor Elías Rodríguez, ocurrido el día de hoy, padre de nuestro colega y amigo Roosevelt Rodríguez Rengifo, honorable senador de la República. La comisión quiere hacerle llegar su más sentida voz de condolencia por tan sensible pérdida y expresa a toda su familia sus sentimientos de pesar por este hecho que a todos conmueve. Palabras de consuelo serían vanas, pues solo ellos, como hijos y familiares de Elías Rodríguez, sienten más hondamente su ausencia tan lamentable. Esta célula legislativa solicita un minuto de silencio para solidarizarnos con el dolor que en este momento embarga a la familia Rodríguez. Presentada a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República el día 9 de diciembre del 2015 y firmada por todos los senadores presentes, señor presidente. Entonces, vamos a decretar un minuto de silencio. Muchas gracias. Bueno, senador Alexander López, entonces vamos a dar inicio a la sesión con el debate que ha sido previsto para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Nuevamente saludando a todos y todas las asistentes, entendiendo la importancia de este debate, es molesto, como me lo han dicho algunos de los colegas y me lo sugirieron en relación a la asistencia de los funcionarios que hemos citado el día de hoy. Pero creo que es nuestro deber dejar una serie de consideraciones en este debate que a nuestro juicio la Comisión Primera no se puede apartar de ellas. Esta comisión, por mandato constitucional y legal, tiene unas competencias muy definidas. Y nosotros en esta comisión pues hemos transitado reformas constitucionales y reformas a leyes muy importantes para el país. Esas reformas constitucionales han producido cambios importantes, elección de contralores, de personeros, el mismo equilibrio de poderes que reformó la justicia, en fin, cada una de las reformas que hemos hecho al Código Penal y todo ese tipo de cosas. Nos parece que el tema de los niños y las niñas de Colombia es un tema que la Comisión Primera debe abordar con especial atención y con especial importancia. El marco legal, que es parte de la competencia de esta Comisión Primera, nos indica una responsabilidad como senadores y senadores de ella, y sobre ese marco legal yo voy a generar una serie de apreciaciones. Voy a presentar también el panorama en Colombia de la atención y cuidado de primera infancia de los niños y adolescencia, cómo están los niños y las niñas en Colombia y nuestros jóvenes frente a la atención del Estado. Vamos a mostrar casos y la vulneración de derechos de niños y niñas por parte del gobierno nacional, pero por parte también de la sociedad colombiana. Y en este debate vamos a revisar también internamente la situación que se vive en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a partir de la forma como se adelantan cada uno de los programas. Entonces el debate va a girar en torno a esos cuatro aspectos, fundamentalmente a esos cuatro ejes que nos parecen de vital importancia para los niños y niñas de Colombia. O sea, nosotros
en este Congreso le prestamos especial atención a muchos temas, pero este tema de los niños y niñas de Colombia y los jóvenes es un tema que debería estar de manera permanente en la agenda del Congreso de la República, y por eso he querido traer este debate aquí, por considerarlo un debate clave a la hora de entender nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, el marco constitucional del debate está acompañado de una serie de lineamientos que nos manda la Constitución Nacional a la sociedad, al gobierno y a las familias que tenemos la responsabilidad de atender los menores en Colombia. El artículo 13 de la Constitución Nacional inicia ese camino de marcarnos la hoja de ruta y de marcarnos la responsabilidad de nosotros como adultos frente a la igualdad de las personas ante la ley y ante las autoridades en el artículo 13 de la Constitución Nacional, y establece la obligación que tiene el Estado y la sociedad frente a todas las personas que nacemos libres e iguales ante la ley, y recibiremos la misma protección tanto de las autoridades como también de la misma sociedad en materia de derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Ese es como el preámbulo y el ámbito donde inicia todo este estado de cosas constitucionales que nos competen a nosotros y que nos llevan a avanzar en esta discusión sobre el tema de los niños y las niñas. El artículo 44 hace ya una descripción. Ese artículo 44 de la Constitución Nacional nos dirige de manera obligatoria y perentoria a la responsabilidad que tenemos en relación a los derechos fundamentales de los niños y las niñas en Colombia. Y entonces dice ese artículo 44 de la Constitución Nacional que los derechos fundamentales de los niños a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, el derecho a tener una familia, no ser separados de ella, el cuidado del amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión y su opinión serán protegidos en toda forma de abandono, violencia física, moral o secuestro o abuso sexual y explotación laboral, y gozarán de todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, las leyes, los tratados internacionales que Colombia ha suscrito con las distintas entidades internacionales. O sea, este marco constitucional de protección y de garantía de derechos para los menores está muy bien definido en este artículo 44 a efectos de hacerlo. Dice también ese 44 en el inciso que la familia, la sociedad y el Estado están obligados de asistir y proteger al niño para garantizar el desarrollo armónico e integral en el ejercicio pleno de sus derechos. Así que esta comisión, por tratarse de estos asuntos constitucionales en materia de derechos fundamentales para los niños, tiene especial atención. Y viene una serie de normas que ha suscrito Colombia con Naciones Unidas, como es el tratado que suscribimos de declaración de protección de los niños en el año de 1959, donde Colombia suscribe ese acuerdo con Naciones Unidas, y uno de los principios es que el niño debe disfrutar de todos los derechos enunciados en esta declaración, entendiendo los derechos fundamentales que fueron transcritos en la Constitución del 91. Presidente, le voy a solicitar que ordenemos la sala, le solicito a los asesores. Sí, por favor, los señores asesores, esas no reuniones van que a están hacer aquí atrás, silencio, nos vamos a ver obligados a desocupar la sala. Es un tema muy importante el que está exponiendo el señor senador citante. Les pedimos silencio. Siga, senador. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, en el marco de la Declaración de los Derechos del Niño, suscrito con Naciones Unidas en 1959, desarrollamos la Constitución Nacional en esos derechos fundamentales que yo acabo de mencionar. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, que Colombia también suscribe, especialmente aborda en esa convención los derechos del niño en el artículo 93 y en el artículo 2, y tiene que ver con la responsabilidad de las partes
en relación al Estado y Naciones Unidas de garantizar la protección del menor. El artículo 6º de la Convención, o más bien de la Declaración de los Derechos del Niño, establece que los Estados deben de garantizar en máxima medida la supervivencia y el desarrollo adecuado del menor. Y el artículo 24 establece que se debe reducir la mortalidad, asegurar la prestación y asistencia médica, atención sanitaria y educativa, y además Colombia se compromete a combatir las enfermedades y malnutrición en el marco de la atención primaria en salud, así como también atender la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada para las madres. Ustedes dirán, bueno, pero el senador Alexander López, ¿por qué se está refiriendo al tema de la salud? ¿Por qué está refiriéndose al tema de las enfermedades, a la atención sanitaria, a la atención alimentaria? O sea, ¿por qué se está refiriendo el senador Alexander López a estos aspectos y ya todos los conocemos y ya todos sabemos de la atención y el cuidado que se debe tener con nuestros menores? Pues eso obviamente tiene una explicación y más adelante la vamos a entender en relación a la situación en la que están nuestros niños. El marco legal, Colombia desarrolla en el ordenamiento legal la ley 1098, que tiene que ver con la ley de infancia y adolescencia, y genera una definición específica en el artículo 7º en relación a los menores, y dice: se entiende la protección integral a los menores, de los niños y niñas y adolescentes, en el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad y el restablecimiento inmediato frente al derecho que tienen ellos como principio de interés superior. La protección integral de los menores se garantiza en el conjunto de políticas, planes y programas de orden nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Y ese tema sí que es muy importante en relación a la asignación de recursos físicos y humanos que tienen los menores, los niños y las niñas en Colombia, que es donde encontramos una de nuestras mayores falencias. Nos encontramos también a diversos COMPES que se han desarrollado, por ejemplo el COMPES Social 109 de 2007, que genera un reconocimiento de niñas y niñas como sujetos titulares de derechos, entendiendo a los niños como el interés superior de los colombianos, entendiendo la prevalencia de los niños y las niñas por encima de los derechos de los demás, la intersectorialidad como forma de excelencia para la protección de los niños, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para la protección de los derechos de los niños, y la importancia que tiene la integralidad de derechos que se tiene para entregarle a los niños el debido cuidado, el debido atención. Este marco legal y constitucional ha sido acompañado también por diversas sentencias de la Corte Constitucional en relación a la protección de los menores. La sentencia 572 de 2010 del magistrado Juan Carlos Henao, la sentencia de la magistrada Clara Inés Vargas, en donde establece que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás, hacen parte pues de todo ese marco constitucional y legal y jurisprudencial que tiene que ver con la protección a los niños y niñas de este país. Así que de manera explícita, de manera contundente, nuestra legislación, la Constitución, las leyes y también la jurisprudencia, en este caso innumerables sentencias de la Corte Constitucional, nos dan un mandato de protección especial a los niños y niñas de Colombia. Ingresemos entonces a esta segunda parte de la intervención que quiero hacer el día de hoy, y tiene que ver en qué condiciones están los niños y las niñas de Colombia. O sea, cómo están esos niños y niñas que nos manda la Constitución, la ley y la Corte Constitucional la obligación de protegerlos. O sea, cómo están nuestros niños y niñas en Colombia. Entonces miremos estas Senador, cifras. Escúcheme un minutico, vamos a registrar el quórum, aprobar el orden del día, aprobar las actas y continuamos. Sí, señor presidente, se ha constituido quórum decisorio.
En consideración el orden del día, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión el orden del día de la fecha? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto es las actas números 17 y 19 que ya están publicadas. En consideración las actas que han sido publicadas, que aparecen en el orden del día, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Aprueba la comisión las actas? Han sido aprobadas por unanimidad. Presidente, La proposición. Vamos a someter a aprobación la proposición que había sido leída por el fallecimiento del señor padre del senador Roosevelt Rodríguez. No, mano. En consideración, ya lo decretamos. En consideración la proposición leída, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿La aprueba la comisión? Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Muy bien. Continuamos con el debate. Senador Alexander López, continúe, por favor. Presidente, allí mismo a ver si es posible aprobar de una vez la comisión la sesión informal para que intervengan 4 funcionarios del ICBF o trabajadores del ICBF de manera informal para que lo hagan. Cuando termine su intervención, sometemos a votación esa proposición, senadores. Continúe, Bueno, muchas por gracias, señor favor. presidente. Entonces les decía que en esta segunda parte del debate vamos a mirar la situación en la que se encuentran los niños y niñas de Colombia y nos hemos querido comparar un poco con la región. Entonces Colombia presenta una situación bastante delicada y de absoluta preocupación para nosotros en relación a la atención y cuidado de la primera infancia en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos en tasa de mortalidad de menores de 5 años en Colombia, nos encontramos que de cada 1000 niños nacidos en Colombia están muriendo 16. Esta es una descripción que se hace a partir de los estudios que hace UNICEF y Colombia se encuentra como en una línea media, podríamos decirlo, comparativamente con otros países, pero de todas maneras es muy alta esta valoración que se tiene por parte de UNICEF, que Colombia, de cada 1000 niños nacidos en Colombia, estén muriendo 16 por múltiples factores que más adelante los vamos a registrar. O sea, desde ya ese indicador nos genera enorme preocupación porque estamos solamente por encima de Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile y los Estados Unidos, lo que indica pues que estamos en una situación bastante difícil en materia de mortalidad infantil en Colombia, lo cual debe prender las alarmas y la mayor preocupación para nosotros. El porcentaje de niños en participación en trabajo infantil es también de absoluta preocupación y de absoluta gravedad para Colombia. Colombia está en el 3er puesto de niños en el mundo del trabajo. Esa situación nos obliga a tomar las acciones que se deban tomar a efectos de garantizar de que nuestros niños no vayan al mundo del trabajo. Niños de entre 5 y 14 años, y encontramos entonces que Colombia registra un número importante. De cada 1000 niños, 10 de entre 5 y 14 años, 10 están en el mundo del trabajo. Esta es una cifra que nosotros la hemos verificado y la hemos contrastado con la realidad, y encontramos que casi 2 millones de niños se encuentran en este momento en el mundo del trabajo. Niños de entre 5 y 14 años que deberían de estar o en la escuela o deberían de estar en el colegio. En Colombia nos encontramos entonces con un número casi cercano a los 2 millones de niños que están en este momento en el mundo del trabajo. O sea, niños que deberían de estar recibiendo educación y formación integral, deberían de estar recibiendo alimentación, seguridad social, en fin, todas las condiciones que se requieren de dignidad para que nuestros menores asuman pues los derechos que como niños la Constitución y las leyes deben de entenderse. En relación a las cifras reportadas inclusive por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nosotros nos encontramos con unas cifras muy preocupantes, que el 21% de nuestros niños se encuentran en una condición de maltrato infantil, entendiendo que el maltrato infantil es el primer orden de agresión que se presenta a nuestros niños en Colombia. Seguido de la violencia sexual, el 19% de los niños, el punto número 3, abandono, el 6% de nuestros niños está siendo abandonado, ¿sí? Y en cuarto punto está el consumo de sustancias psicoactivas, el 4.9% de nuestros niños en edad de protección
están en el mundo del consumo de las sustancias psicoactivas, del alcohol o pues todos los derivados de estas drogas que se presentan. Nosotros encontramos entonces también en esa información que nos entregó el ICBF sobre la situación de los menores, que 14 de las 33 regionales del ICBF superaron la tasa nacional de vulneración de derechos de los niños. O sea, casi que la mitad. En la mitad de las regionales atendidas por el ICBF se presentan estos casos de vulneración a los derechos integrales de los niños, y las tasas más altas de reporte de violencia y vulneración de derechos a la niñez se ubicaron en el departamento de Caldas, en el departamento del Valle del Cauca, Bogotá y Córdoba, como las regionales donde se ubica las mayores formas de violencia y de maltrato contra nuestros menores. El ICBF reporta también en el cuestionario, a efectos de fortalecer la preocupación que se tiene, que en el 2014 recibieron 44.165 denuncias por violación a derechos de los menores en Colombia. O sea, 45.000 denuncias, honorables senadores y senadoras, recibidas directamente al ICBF. La pregunta que nos hacemos es, ¿ese porcentaje de denuncias fue atendido o no fue atendido? Cierto que es una de las preguntas que ya empezamos a hacerle ya al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con la mayoría de los casos donde no se denuncia este tipo de situaciones de violación a los derechos de los menores en Colombia? Entonces, son cifras pues que nos llevan a ubicar la situación. El maltrato infantil, que es otra de las realidades que nosotros encontramos en esta descripción de la situación de los menores. Por ejemplo, para el año 2015, o sea, para este año, para octubre de este año, encontramos el 39.8% de las víctimas atendidas durante 2015 son menores de 6 años. O sea, el 40% de maltrato infantil se da en menores de 6 años en nuestro país, que es un área donde directamente debería estar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encontramos que ese 40% de niños maltratados en Colombia está entre los 0 a 6 años. La pregunta que nos hacemos es allí, ¿por qué el 40% de los niños de entre 0 y 6 años está recibiendo este maltrato infantil? El 30% de los niños que reciben maltrato infantil está entre los 6 y los 12 años, y el 28.7% corresponde a adolescentes entre 12 y 18 años, la cifra pues que se reporta de maltrato infantil. Hasta marzo de 2015 teníamos estas cifras: maltrato infantil 21.2%, como el primer rango de violación a los derechos humanos de los niños; violencia sexual 13.5%, abandono 5.7% y consumo de sustancias psicoactivas 5%. Vamos a registrar aquí, en materia de seguridad social, unas cifras que nos parecen también muy preocupantes, y es el número de niños nacidos vivos de madres de entre 10 y 17 años. Y nos vamos a encontrar entonces que las cifras demuestran que en el caso particular, de acuerdo a UNICEF, ese número de niños nacidos vivos en Colombia pues tiene una cifra con relación a la región muy bajo, por encima de los indicadores que nosotros queremos mostrar, y eso se compara con estas cifras que nosotros tenemos de UNICEF para que también se tengan en cuenta. UNICEF dice que solamente el 90% de los niños en Colombia están en protección o en cobertura de vacunación de niños y niñas inferior a 1 año en triple viral, en sarampión, en paperas, en rubeola. 90%, lo que quiere decir que 500.000 de niños, ojo con esta denuncia, honorables senadores, 500.000 de niños, o sea, 500.000 niños hoy en Colombia no reciben ningún tipo de vacuna de las que obligatoriamente debe recibir el menor entre los 0 y los 5 años. Así que tenemos 500.000 niños en este momento en estado de desprotección que no reciben ningún tipo de vacuna, lo cual significa ya una alarma, una emergencia que debe generarse en el país. Estas cifras pues las hemos logrado ubicar de acuerdo a UNICEF. Obviamente hemos tenido
unos picos, como lo muestra la gráfica, de vacunación en lo que tiene que ver con sarampión, papera, rubeola, y los porcentajes indican que solamente el 91% de los niños tienen vacunación en el país en este tipo de lesiones o de protección para los niños. La cobertura en vacunación para los niños y niñas en difteria, tosferina, tétanos está también en el 90%. ¿Qué significa eso? Que en difteria, tosferina, tétanos, 500.000 niños no están con esta cobertura en materia de vacunación. O sea, 500.000 niños en riesgo de perder la vida por no ser vacunados por este tipo de medicaciones que UNICEF pues le ha hecho el seguimiento como tal. O sea, allí tenemos un cuello de botella muy preocupante, porque si bien es cierto, nosotros tenemos una protección, decimos nosotros, en vulnerabilidad, cercano a los 2,5 millones de niños, estamos hablando entonces que 500.000 niños están por fuera de la vacunación, y allí pues nosotros queríamos tener una respuesta del ICBF en relación a esta situación de vacunación de los menores y a estos resultados que nos da UNICEF. Porque si nosotros decimos 500.000 niños no están vacunados, pues son 500.000 niños que están en grave riesgo de perder la vida. Hay otro fenómeno que nosotros incluimos en este debate y lo habíamos mencionado anteriormente: el abuso sexual de menores en Colombia. Esas cifras han venido creciendo dramáticamente y es una situación que tiene que ver ya más como política de Estado frente a la atención de las autoridades. Pero nosotros quisimos invitar en este debate a la Fiscalía General de la Nación. No sé, señor secretario, si la Fiscalía envió algún funcionario. Sí, pero no enviaron ningún funcionario. Pero en este tema de abuso sexual en Colombia de los menores en el país ha venido creciendo también de manera dramática. En el 2014 se practicaron 10.500 exámenes por parte de medicina legal entre enero y septiembre a niños y niñas adolescentes víctimas de delitos sexuales. Las principales víctimas de este flagelo son las niñas, con un 83%, las edades, estamos hablando de entre 10 y 14 años, y el total de casos representados en el año 2014 superó las 9.000 niñas abusadas sexualmente en el país. Es una cifra absolutamente complicada, dolorosa, que nuestras niñas estén siendo abusadas sexualmente en el país. Y también los niños registran una cifra importante, y es que niños entre 10 y 14 años, alrededor de 6.000 niños fueron abusados también sexualmente en Colombia. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles son las políticas y los planes y los programas que está desarrollando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para evitar que estas cifras de abuso sexual contra los niños y niñas de Colombia se aumenten? Este es un tema muy complicado, muy difícil. O sea, venimos demostrando cuál es la situación de los niños y niñas en Colombia, y decidimos también abordar otro tema que nos parece muy preocupante, y es la decisión que ha tomado, señor presidente y honorables senadores y senadoras, la señora ministra de Educación a propósito del PAE, el Plan de Atención Especial para los Niños y Niñas de Colombia. Hace aproximadamente 3 semanas, la ministra de Educación expidió un decreto que recorta el programa alimentario para casi 500.000 niños en toda Colombia. Un programa alimentario que venía siendo asumido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, y la ministra de Educación Nacional toma la decisión de en las regiones recortar este programa, especialmente en 6 ciudades capitales. Y esta preocupación la tenemos porque hemos tenido conocimiento que lo más probable es que el recorte del PAE, que es el Plan de Atención Especial Alimentario que tiene el Ministerio de Educación Nacional como complemento a las jornadas alimentarias que se tienen en los colegios y las escuelas de Colombia, es que se va a seguir recortando en todo el país. Por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena son las ciudades que salen afectadas con este decreto que expidió la señora ministra de Educación. 544.000 millones de pesos es el recorte, con una afectación de más de 500.000 niños por esta decisión que se toma
que se toma por parte del Ministerio de Educación Nacional. A estas cifras nosotros quisimos también traer otra preocupación que tenemos en relación a las condiciones en las que están nuestros niños y niñas en Colombia. O sea, ya transitamos por la situación de seguridad social y protección de los niños y niñas en Colombia, abuso sexual. Transitamos también por la condición alimentaria de los menores, por el tema de la protección en materia de su vacunación. Ahora tenemos otra enorme preocupación y es la calidad educativa que están recibiendo los niños y niñas en Colombia. O sea, desafortunadamente nosotros en las evaluaciones mundiales estamos ocupando los últimos lugares en calidad educativa en el país. Las pruebas PISA que se desarrollaron en el último año en el país arrojaron los siguientes resultados. Durante el periodo analizado fue notable la expansión de cobertura a nivel inicial en todos los países como México, Uruguay, Perú, pero en el caso de Colombia hay una mayor deuda con la ampliación de cobertura. O sea, Colombia se rajó en ampliación de cobertura en relación a los países del sector. Y nos encontramos con una perla que, al menos en Colombia, quedó lejos del resto de los casos analizados, con una tasa del 44% de atención a los niños de 3 a 5 años de edad, lo cual explica el informe al cual nos estamos haciendo relación. En las pruebas en las que los jóvenes participaron de calidad educativa, fueron evaluados en lectura, matemáticas, ciencias. Colombia ocupó el puesto número 61 de 65 países. O sea, ¿por qué trajimos a colación pues toda la integralidad de problemas que están afectando a nuestros niños, a nuestras niñas y a los jóvenes? Es porque desafortunadamente en Colombia no hay una política pública que integre toda la atención a niños y niñas y jóvenes en Colombia. Lo que nosotros vemos con esta realidad es que el Ministerio de Educación va por un lado y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar va por otro lado. La pregunta que nos hacemos es, señoras funcionarias del ICBF, ¿van a salir afectados los programas o los menores con la decisión que toma la ministra de Educación de recostar alimentación para escuelas y colegios para el año 2016 en relación a la responsabilidad que ustedes tienen con atención de niños y niñas? Es una pregunta que nos hacemos. Porque con la ministra no hemos podido tener la interlocución necesaria. O sea, si la ministra toma la decisión de trasladar esta responsabilidad a los municipios o las entidades territoriales, lo que uno entiende es que los alcaldes van a asumir este tema. Lo que hemos hablado con los alcaldes es que no quedó en los presupuestos que acaban de ser votados en los consejos municipales y consejos distritales, no quedaron los recursos que la ministra recortó. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer entonces con 500.000 niños que no van a tener refrigerio y no van a tener el almuerzo que se estaba planteando? Y es una contradicción, porque justamente este gobierno ha planteado la jornada única, o sea, ir a jornada única. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo va a ir este gobierno a jornada única si de hecho está recortando en los colegios y escuelas el desayuno y el almuerzo que tengan estos niños? Entonces, estos niños, ¿en qué condiciones van a estar en esta jornada única? Lo planteamos de manera directa. La jornada única en estas 6 ciudades va a fracasar. Y va a fracasar por las condiciones alimentarias de los menores y de los jóvenes, de los adolescentes. Porque si los adolescentes no tienen el desayuno como mínimo y su almuerzo, pues difícilmente los jóvenes van a participar de esta jornada única, porque no van a quedarse en la jornada laboral o en las jornadas de la tarde. Hay otro fenómeno que agrede, miren ustedes cómo el Estado también agrede a los niños y las niñas en Colombia. Cómo el conflicto armado agrede a los menores en este país. Cómo agrede a los niños y las niñas, cómo agrede a los jóvenes. Y encontramos entonces que existen escenarios de reclutamiento de menores de manera permanente en Colombia. Existen la condición de huérfanos que deja el conflicto armado en el país, y existe la condición de desaparición forzada, secuestro y toda condición de víctimas de los menores, como también homicidios y desplazamiento forzado. Aquí hay unas cifras que registramos nosotros, de acuerdo también a un estudio que tenemos, y nos encontramos entonces que los mayores generadores de reclutamiento forzado o ilícito de los menores son las guerrillas de las FARC y del ELN, como también los grupos al margen de la ley, ¿sí? BACRIM y todo tipo de grupos paramilitares que continúan ese fenómeno de reclutamiento de menores
al conflicto o a la guerra que se vive en nuestro país. Entonces aquí hay unas cifras de huérfanos: 264 niños este año, desaparición forzada desde 2006 a la fecha, 2.798 menores desaparecidos hasta el 2010 y 3.300 niños desaparecidos a 2011. O sea, imaginen ustedes esta cifra de desaparecidos en solo 5 años, más de 3.700 niños en condición de desaparición como víctimas pues, de conflicto. Del año 96, según Fondo Libertad, en condición de secuestro, 2.783 niños secuestrados en el conflicto armado por las distintas organizaciones al margen de la ley. Y en el caso de desplazamiento forzado, nos encontramos que el 36% de las víctimas de desplazamiento forzado son niños menores de edad, o sea, niños menores de 14 años. O sea, lo que quiere significar es que existe un escenario, un contexto de afectación y de ataque permanente a los niños y las niñas de nuestro país de todo orden, ¿sí? En materia de educación, en materia de vacunación, en materia de abuso sexual, en materia de agresión física, en materia de reclutamiento, en materia de desplazamiento, en fin, nuestros niños y nuestras niñas están en medio de una crisis absolutamente grave que nosotros hemos querido plantearlo como tal. Esa era pues esa parte de la descripción también que nosotros queríamos hacer en torno a la protección del menor. Estamos en ese escenario. Nos preguntamos entonces, bueno, si gran parte de la responsabilidad de los menores en Colombia está en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? O sea, lo mismo hubiésemos querido preguntarle a la Fiscalía General de la Nación, bueno, todo este tipo de agresiones contra los menores que se ha presentado en Colombia en estas últimas 2 décadas, ¿cómo han actuado las organizaciones, en este caso la Fiscalía General de la Nación, cómo ha actuado la Procuraduría General de la Nación, cómo ha actuado la Defensoría del Pueblo? Desafortunadamente estos funcionarios brillan por su ausencia el día de hoy. O sea, no están en un debate de estos tan importante que tiene que ver con la atención a los niños. O sea, a mí, por ejemplo, señor presidente y honorables senadores y senadoras, me gustaría saber qué está pensando el Fiscal General de la Nación sobre las investigaciones que tiene en su despacho en relación al reclutamiento, a la violación, al acceso y violación sexual de los menores. O sea, ¿qué está pensando la Fiscalía General de la Nación de esto? ¿Cuál es la política de la Fiscalía General de la Nación frente a la protección de los menores en Colombia? O sea, ¿qué está pensando? Puede estar ocupado en mil asuntos, todos distintos hasta el tema de menor. No envió ni siquiera un funcionario, ¿sí? Lo mismo me gustaría saber qué está pensando el señor Procurador General de la Nación en relación a este tema, el Defensor del Pueblo. ¿Qué están pensando ellos en esa materia? Aquí está el Ministerio del Trabajo. Bueno, el Ministro del Trabajo, ¿qué está pensando frente a casi 2 millones de niños que están en el mundo del trabajo? Sí, o sea, ¿cuál es la política? O sea, hemos logrado como Estado vincular a la Fiscalía. O sea, alguna vez en la historia de este país, yo quisiera saberlo hoy, se han encontrado la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el ICBF, el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, se han encontrado a pensar en los niños y las niñas de este país. Y esa es una de las proposiciones que tenemos al final de este debate, señor presidente. Si ya se reunieron, no encontré un solo documento de esa reunión, ni una sola acta, pero a mí sí me gustaría conocer una reunión interdisciplinaria, o por lo menos proponerle, señor presidente, al presidente de la República, al doctor Juan Manuel Santos, que convoque de manera institucional a todas las entidades que tienen que ver con la protección y el cuidado de los menores: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría en materia de recursos, Defensoría del Pueblo, ICBF, Ministerio de Educación, para que nos digan a nosotros cuál es la política pública de protección al menor en Colombia. O sea, ¿qué están haciendo ellos por los menores en este país? O sea, ¿para dónde va la suerte? O sea, ¿dónde está la suerte de nuestros niños y niñas en Colombia en medio de un escenario como el que nosotros hemos mostrado? En medio de un escenario donde a diario mueren niños y niñas. En Colombia, senador Benedetti, cada 33 horas muere un niño de hambre en este país. Cada 33 horas. Y semanalmente mueren 6 niños de hambre en Colombia por falta de atención en seguridad social.
y no hay una política pública integral que permita detener esta situación tan crítica que se presenta en el país. Entremos a mirar las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en materia de indicador de niñas y niñas atendidos en los programas del ICBF, incluyendo el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF y las entidades territoriales en los últimos 4 años, que nos parece de vital importancia. Las metas que presentó el ICBF de atención y protección a los menores en estos últimos 4 años eran 1.200.000 niños cubiertos por el programa del ICBF nuevos. Hay que decirlo, hay un avance muy importante. Si nos comparamos en la última década, comparativamente con estos últimos 4 años, hay un avance importante. Y casi que los debates que hicimos en las comisiones sextas del Senado en su momento forzaron de manera contundente a que el ICBF se aplicara a buscar a más de 1 millón de niños que faltaban para tener protección y para tener el cuidado que requiere por parte del Estado y de la sociedad colombiana. Pero aún falta, señoras del ICBF, aún tenemos 160.000 niños por fuera de la protección del Estado. Aún tenemos 160.000 niños que no sabemos dónde están. Aún tenemos 160.000 niños que están en condición de riesgo y amenaza porque son niños que no han sido identificados y niños que están, podríamos decirlo, dentro de las posibilidades de entrar en este tipo de amenazas o en este tipo de afectación a sus derechos. Las metas pues son muy promisorias, las metas son muy, diríamos nosotros, positivas en términos de lo que se quiere, pero esas metas nos están dejando a 150.000 niños por fuera. Y nosotros le hemos dicho al ICBF, y se lo he dicho en los distintos debates, porque este es un programa que le he hecho seguimiento yo ya hace más de 10 años. Le hemos dicho, hombre, esas metas tienen que ir al 100%. Y ese 100% tenemos que lograr y el Estado lo puede. De ahí el viraje, y también hay que reconocerlo, honorables senadores, el viraje en el presupuesto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros pasamos en los últimos 4 años de tener un presupuesto cercano a los 3 billones de pesos, hoy a los 5.5 billones de pesos. Y eso ha sido importante, pero falta más. Faltan más recursos, pero también que esos recursos sean muy bien invertidos y muy bien cuidados, y es parte pues de la preocupación que nosotros queremos plantearnos. En esas metas, nosotros nos hemos encontrado con estos resultados. Ustedes nos lo dirán ahora, son respuestas de ustedes mismos. La meta para 2015 son 1.400.000 niños. A octubre de este año nos encontramos con 1.071.000 niños. Estas son cifras que nos entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace parte de los cuestionarios que ustedes nos entregaron. Allí ahí diríamos nosotros un desfase, podríamos plantearlo, de casi 250.000 niños, y allí nosotros queríamos saber qué pasó. O sea, si son los 150.000 niños que nosotros estamos registrando en el seguimiento que le hemos hecho, o esta información que ustedes nos entregan para el debate de control político, en donde registran a octubre 1.070.000 niños. La pregunta que nos hacemos es, si sus metas son 1.400.000 a 2015, la pregunta que me hago es, ¿ustedes van a lograr esos 250.000 niños que se requieren estos últimos 3 meses a 31 de diciembre? Esa es una de las preguntas que nosotros también quisiéramos saber. Además, porque hay que decirlo, funcionarias del ICBF, estamos hablando entonces de 5.5 billones de pesos que hoy concentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atención de los menores. Y nos encontramos con un registro, comparando las cifras que ustedes nos han entregado, que el número real que tenemos de niños que requieren atención y que está por fuera de todo programa supera los 350.000 niños en toda Colombia, los 330.000 niños en toda Colombia, que es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Vamos a los programas entonces del ICBF. El ICBF adoptó en el año 2012 un programa que le denominaron de cero a siempre, que nosotros le denominamos en su momento la privatización de los programas del ICBF. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el ICBF? Porque estamos hablando de
una cobertura que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de casi 2 millones de niños que están bajo su responsabilidad en este momento. Ese programa Cero a Siempre orientó que los programas tradicionales de las madres del ICBF, madres comunitarias, madres FAMI, madres tutoras y madres sustitutas, fueran prestados también por particulares. Y el ICBF para esos programas entonces se aprestó a construir una cosa que llaman los CDIs, los Centros de Atención Integral. Entonces, a esos Centros de Atención Integral, el ICBF le invirtió una cantidad de dinero absolutamente, a mi modo de ver, injustificable. Y fue así como se empezaron a constituir y a crear CDIs por toda Colombia. Y al crear los CDIs por toda Colombia, pues lo que hicieron fue privatizar un programa que ya venía siendo atendido por el ICBF hace más de 30 años. Y hemos tenido, doctora Karen y funcionarios del ICBF, unas condiciones muy preocupantes en esos CDIs. Lo primero, y lo vamos a ver más adelante, su calificación. Voy a poner, por ejemplo, aquí un ejemplo. Nos hemos encontrado en varios CDIs donde se atienden casi 1 millón de niños, que en diversos ejemplos encontramos también que a estos CDIs, situaciones irregulares como estas, contrataban mecánicos, plomeros, en el gran escándalo que se presentó en La Guajira. Honorables senadores, nosotros vimos en los medios de comunicación en las últimas 2 semanas que fueron capturadas más de 11, 12 personas, creo que fue el operativo donde capturaron a una cantidad, inclusive funcionarios del ICBF, pero también contratistas del ICBF, que se han apropiado de más de 22.000 millones de pesos de los programas de atención de los menores. Pues, ¿qué es lo que nosotros hemos venido exigiendo al ICBF? La responsabilidad de los supervisores de los contratos con esos CDIs. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de ingresar a esos CDIs, a todos los CDIs que quisiéramos ingresar. No hemos tenido la posibilidad, pero con toda seguridad, si nosotros pudiésemos ingresar a esos CDIs, nos encontramos más situaciones como las que nosotros nos encontramos. CDIs, como en el solo caso Guajira, que estoy reportando, 22.000 millones de pesos se perdieron de los programas del ICBF. Debo advertir, la justicia ha actuado allí, capturaron a 12 personas, pero la pregunta que nos hacemos es, funcionarios del ICBF, ¿quién vigilaba eso? ¿Quién lo controlaba? ¿Y qué pasó con esos funcionarios que permitieron que se robaran la plata a los niños y las niñas en esos centros de atención integral? Y quiero decirle, eso no solamente ocurre en La Guajira, eso ocurre en toda Colombia. En toda Colombia está ocurriendo esa situación y queremos nosotros pues que esa situación se investigue de manera directa. Por eso queríamos que estuviera la Fiscalía aquí, General de la Nación, para entregarle los casos como tal. 4 funcionarios detenidos, 11 tendrán que responder por contratación a mecánicos, albañiles, prestando la educación a los niños. Y también esta afectación, en el solo caso de La Guajira, afectó a 27.000 niños, madres gestantes, lactantes, después del informe que se tiene de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ese tema del servicio que están prestando estos hogares, o estos CDIs más bien, que fue la forma como se privatizaron los hogares del ICBF. Inclusive nosotros hemos radicado muchas quejas al ICBF por intermedio del sindicato del ICBF de cómo las madres que son llevadas de manera obligatoria o fueron llevadas de manera obligatoria a los CDIs son tratadas de manera humillante y son desconocidos prácticamente sus derechos laborales a todas estas madres, hasta el punto de que las obligan a renunciar o las sacan pues de una manera indiscriminada. Entonces, ese tema, los CDIs, funcionarios del ICBF, vamos a seguir haciéndole control, vamos a seguir prestando atención. Y otra de las proposiciones que vamos a radicar aquí hoy es que como mínimo cada 3 meses el ICBF nos esté entregando un reporte de en qué condiciones se encuentran los operadores privados en esos CDIs, están cumpliendo con los salarios de los trabajadores, están cumpliendo con las dietas alimentarias de los menores, en fin, todo ese tipo de obligaciones que deben tener los menores en su debida atención. Esta cifra
que nos duele mucho y nos tiene que doler a efectos de redefinir las políticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que ha sido noticia en los distintos medios de comunicación, es que en lo corrido del año 2014 fallecieron 14 menores de edad, 240 menores de edad de entre 0 y 5 años, la mayoría de estos casos ocurridos en la región Caribe y en población indígena y afrodescendiente. 240 casos se registraron el año pasado de niños que murieron de hambre y por falta de atención. O sea, esto en cualquier otro país en desarrollo o en cualquier otro país del mundo generaría ya un escándalo nacional de que en Colombia hayan muerto en el año 2014 240 niños por falta de atención. Esto inclusive tendría que costarle la cabeza a ministros, inclusive al propio presidente de la República, que anda disputándose con la famosa chequera que es el que la maneja el presidente Santos, que dice que él es el que maneja la chequera. Pues esa chequera muy poco mira la situación de los niños y niñas en Colombia. Entonces esa es una preocupación enorme que tenemos, de que cada semana en Colombia estén muriendo 5 niños por falta de atención, 5 niños de hambre, y cada 33 horas muere un niño en Colombia de hambre y por falta de atención. Una interpelación, senador de Benedetti, con la venia del señor presidente. Sí, senador Benedetti. Gracias, señor presidente. Sí, doctor Alexander López, felicitarlo por por este debate, que creo que yo no sé por qué, teniendo todos hijos, a todos se nos olvida realmente lo que pasa con la niñez en este país. Pero quería apuntarle 2 cosas que ya estoy buscando. Yo en el 2009, si no estoy mal, impulsé una ley donde no solamente se iba preso el violador del niño, sino también la banda, el proxeneta, el familiar que lo prestaba, el del café internet, el de la agencia de viaje, inclusive al del dueño del hotel donde se podía buscar este tipo de favores sexuales con niños. Y se lo digo es porque dentro de esa misma proyecto de ley iba algo interdisciplinario entre la Fiscalía, la Procuraduría, Bienestar Familiar, para buscar cifras y buscar políticas públicas en este sentido. Nunca se ha podido armar ese comité interdisciplinario. Y le comento otro, también fui impulsor de la ley de piscinas. ¿Se acuerda usted, doctor Alexander López, que aquí sacamos el tema de piscinas? He ganado 2 opciones de cumplimiento con el ministro de Trabajo y el de Salud, y no ha habido forma que los secretarios o los alcaldes de los municipios donde existen varios balnearios sean capaces de hacer la diagramación y el protocolo que había que hacerse en este proyecto de ley. Y encontramos que los niños mueren cada 2 días, muere un niño por inmersión en este país. Y le sigo dando más puntadas, doctor Alexander López, y lo digo para que, si usted lo tiene a bien, empezar a ayudar en este tema. El Ministerio Interior una vez se hizo estaba creo que Fabio Valencia, de ministro del Interior, se hizo una encuesta, desde mi punto de vista, un poco bastante tonta, porque se preguntaba más o menos lo que uno sabía. No se preguntaba, por ejemplo, por qué los niños se drogaban o cómo se drogaban. Pero en esa ocasión, esa encuesta arrojó una cosa perversa que, repito, muchos sabíamos, pero que a veces el Estado no lo sabía, que las personas o los adolescentes que consumían por primera vez marihuana o cocaína o heroína eran menores de 13 y 14 años. ¿Recuerda usted, doctor Andrade, esa encuesta? Y también daba unos resultados aterradores, que los niños menores de 12 años estaban consumiendo ya heroína para esa época en diferentes regiones del país. Entre otras cosas, aparecía Santa Marta, aparecía también Arauca. Entonces yo lo que le quiero decir con esto es que sí ha habido algunos intentos de crear unas políticas públicas en favor de los niños, pero ese tipo de comités, que además tendrían que ser auspiciados, fomentados y creados por el Ejecutivo, nunca han sido capaces. Yo ahorita le voy a dar, señor viceministro y doctora del Bienestar Familiar, le voy a dar los números de las leyes para que vea usted de cómo ustedes pudieran ayudar,
le repito, el tema de piscina me he ganado 2 acciones de cumplimiento y no he sido capaz de que los balnearios a los niños se les tenga lo que es yo no sería la diagramación de cuántos metros o pies hay en la piscina, las trampas para advertir, bueno, el botiquín, etcétera. Y también le voy a dar el tema de la violación, porque ese sí es un dato que yo creo que sobre todo a usted, el bienestar familiar, le debe interesar muchísimo, y estoy seguro que a través suyo se podría, ya que está en la ley, implementar ese tipo de comités interdisciplinarios. Muchas gracias, doctor Alexander, porque voy a poner al tema de la piscina y el de las violaciones y el de la drogadicción, que ya debería existir esos comités con sus políticas públicas. Ya estoy buscando los datos exactos. Gracias, senador Benedetti. Continúa el senador Alexander López, citante el debate. Yo creería, senador Benedetti, que deberemos de presentar una proposición al final de este debate donde involucremos a cada una de las instituciones competentes frente a la política pública de protección y atención a los menores, le entreguen un informe a esta comisión primera en el mes de marzo, el primer informe, y cada 3 meses nos estén entregando un informe cómo están trabajando integralmente estas instituciones del Estado en relación a la protección del menor. No solamente en el tema donde usted ha hablado de violación a menores de edad, sino también en atención integral en seguridad social, en atención integral en alimentación, en atención integral en relación al trabajo infantil que se presente y que estas instituciones le entreguen un informe periódico al Congreso de la República. Pienso que ese podría ser un mecanismo que nosotros podamos utilizar para que estas instituciones se encuentren y tomen decisiones en favor de los menores en Colombia. Bueno, dentro de todo ese análisis que nosotros hicimos en el ICBF, nosotros seguimos creyendo, doctora Karen y señora subdirectora del ICBF, que esa decisión de privatizar los hogares comunitarios, de privatizar las madres comunitarias, las madres FAMI, las madres sustitutas, no ha sido una buena decisión. Nosotros seguimos insistiendo en ello. Y eso tiene diversas explicaciones. ¿Y por qué lo decimos? Miren, en ese periodo de 2010 a 2015, donde se privatizaron o donde se intentó acabar, porque la decisión en principio era acabar con todas las madres de los programas del ICBF. En el 2012 me acuerdo mucho que era primero 40.000 y en los próximos 2 años otro número importante. El camino era eliminar 50.000 hogares del ICBF tradicionales que se traían FAMI como tal, y gracias pues a toda esta pelea y la lucha de las madres por defender los derechos de los menores y por defender sus derechos no se logró, pero la decisión era acabarlos, a cerca de 50.000 hogares de estos programas tan importantes. Pero la decisión de transitar a CDIs o la decisión de entregar a estos operadores privados no ha sido lo mejor. Miren, señor presidente, de 2010 a 2015, en el 2010 existían 78.000 hogares comunitarios y hogares FAMI. En el 2010, 78.000. A la fecha, a 2015, existen apenas 66.000. Estamos hablando de que hubo un desmonte de los hogares tradicionales del ICBF superior a los 12.000, lo que significó que 12.000 mujeres que estaban en estos programas terminaron en la calle. 12.000 mujeres fueron expulsadas de sus puestos de trabajo y muchas de ellas fueron transitadas también a estos operadores privados que les dan unos tratos, como les digo yo, unos tratos indignantes, de humillación y un abuso en sus derechos laborales. De hecho, aquí se muestra un quiebre muy importante de todo esto que ha venido ocurriendo. Hoy, en manos de estas madres comunitarias, madre FAMI, madres sustitutas, madres tutoras, nos encontramos que ellas en este momento están atendiendo 300.000 niños, los hogares FAMI, y los hogares comunitarios están atendiendo 650.000 para un total de 1 millón de niños atendidos por las madres comunitarias y las madres FAMI. ¿A qué me refiero con esto? Son las mujeres, senadora Vivian Morales, senadora Paloma Valencia, son las mujeres que están en las zonas, en los barrios populares, cuidando a los niños de las madres cabeza de familia que tienen que irse a laborar. Estas mujeres están cuidando a estos niños, pero desafortunadamente estas mujeres, y lo digo con toda tranquilidad, han sido abandonadas a su suerte. Se han dado avances importantes, este Congreso ha dado unos pasitos, diría yo, pero no ha dado los pasos suficientes, senador Benedetti, para proteger a estas casi 60.000 madres que están al frente de 1 millón de niños en Colombia.
y lo voy a demostrar por qué. Miren ustedes cómo en un estudio que se hace por la Universidad de los Andes, y aquí quiero pues que nosotros lo tengamos muy en cuenta, en un estudio que se hace en la Universidad de los Andes, se representa lo siguiente en relación a este tema de las madres comunitarias. Miren ustedes, vamos a presentar el estudio que se hizo por parte de la Universidad de los Andes para entrar a valorar la situación como tal. Este estudio nos hace una comparación de lo que están haciendo los CDIs, que son operadores privados, y lo que están desarrollando las madres trabajadoras del ICBF en relación al cumplimiento. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, el estudio de la doctora Raquel Bernal en relación a una comparación de dónde están mejores los niños, si están mejor en los hogares del ICBF o si están mejor en los CDIs con los operadores privados de los que estamos hablando. Entonces dice lo siguiente la Universidad de los Andes en el 2014, la doctora Raquel Bernal: la evaluación de los CDIs, de los operadores privados, reporta que la calidad de los procesos pedagógicos no es significativamente superior en calidad a lo de los hogares comunitarios prestados por las madres comunitarias. Por ende, no se reportan beneficios evidentes de trasladar los niños de los hogares de las madres comunitarias a los CDIs de operadores privados. Y esto es preocupante, sobre todo porque el costo de atención de los niños en los CDIs es 4 veces mayor al costo de los niños en las casas de las madres comunitarias y de las madres FAMI del ICBF. Este es el estudio que hace la Universidad de los Andes. Así que esa fue una prueba. Le he dicho yo, señoras del ICBF, que la decisión de privatizar esos hogares comunitarios fue equivocada. Y dice ella además que en su estudio anterior se concluye que, a diferencia de los CDIs, no son sustanciales los cambios, ya que el primero, los CDIs, reciben más recursos y la transición no es la manera costo-eficiencia de ofrecer atención de buena calidad a 1.2 millones de niños. En lo posible no se presentan mejorías y las calificaciones apropiadas del servicio se presenta con un costo inferior. Y aquí nosotros pues sacamos una gráfica que quiero que ustedes la conozcan, y es una gráfica donde muestran los costos que tienen los niños en los hogares de las madres comunitarias y los costos que tienen los niños en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y atérrense, el millón de madres que atienden las madres comunitarias o las madres tradicionales, como se le llama, y las madres FAMI, tiene un costo de 1.3 billones de pesos al año. 1.3 billones cuesta atender 1 millón de niños por parte de las madres del ICBF. Y los CDIs, que atienden alrededor de 700, 800 mil niños, más o menos es la cifra, se gasta 1.7 billones de pesos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó allí? Si el estudio de la Universidad de los Andes nos está diciendo a nosotros que los niños tienen una mejor atención en los hogares tradicionales de las madres comunitarias a mucho menor valor, ¿por qué entonces nos están saliendo tan costosos los operadores privados en los CDIs? Vamos allá, senador Benedetti. Vamos allá, senador Benedetti. El costo anual por niño en promedio está en 1.400.000 al año en las madres tradicionales del ICBF, y un costo anual por niño en los CDIs está en 2.918.000 pesos. Vamos, tranquilo, senador Benedetti, que estamos presentando por ahora las cifras. El costo anual en un hogar FAMI atendido por las madres tradicionales del ICBF está en 728.000 pesos por niño, y el costo anual en modalidad FAMI en 2.088.000 pesos en costo por niño en estos operadores privados. A lo que me quiero referir es que la atención, según un estudio de la Universidad de los Andes, es mucho mejor en los hogares del ICBF, o sea, en los hogares de las madres comunitarias, de las madres FAMI,
que en los CDIs, y los costos son mayores en los CDIs que lo que se le entrega a los niños. Y ahí es donde yo he dicho algo que es absolutamente grave. Senador Benedetti, que es lo que usted me está preguntando. Existe una discriminación. Es que mientras a los CDIs se les entrega en material didáctico 90.000 pesos anuales para la educación, diríamos nosotros, de manualidades y de atención para los niños en materiales didácticos, de juegos, de recreación, les entregan a ellos 90.000 pesos, 90.552 pesos por niño, un valor mensual de 7.500 pesos. A nuestros niños en los hogares del ICBF le entregan 17.200 pesos por niño, o sea, 1.100 pesos por niño en los hogares tradicionales del ICBF. O sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay discriminación allí o no? Pues claro que hay una discriminación. O sea, ¿por qué los CDIs, que son entes privados, reciben en materiales didácticos 90.000 pesos y las madres al año, y las madres comunitarias reciben 13.000 pesos? O sea, con 13.000 pesos pueden en materiales didácticos atender a un niño, hombre. Con 13.000 pesos no se compra un juguete de buena calidad. Senador Galán, o sea, con 13.000 pesos podemos comprar un juguete de buena calidad. Pues no, no es cierto. Senador, o sea, un juguete que dura un año. López, sí, señor. El senador presidente Benedetti quiere hacer una pregunta. Con la venia al señor presidente, con mucho gusto. Quedando entusiasmado con usted, más no con el informe. Le explico por qué. Yo creería que la calidad se debe medir también de las personas que cuidan a estos niños. Llámese los privados, los del ICBF o las madres comunitarias. Yo creo que ahí es donde ojalá usted nos dé luces qué está pasando, porque uno creería que las personas que están en eso no están, yo no digo que estén mal, pero sí no están lo suficientemente bien capacitadas para la escolaridad, yo no sé cómo se llamará, o las madres comunitarias, los centros comunitarios donde están varios de esos niños. Eso es lo que nos gustaría que nos diera, porque usted sabe que se lo digo con mucho cariño, usted nos está dando una cantidad de cifras como si usted fuera administrador de empresas, y ya entendimos de que sale más barato unos que otros, pero lo importante está en la calidad y que habría que hacerse, porque se supone que ustedes se fueron a los operadores privados con base en qué educación o cuál era mejor entre una y otra de las mujeres que están a cargo de esos niños. Esa es la pregunta, compañero Alexander López, y lo sigo felicitando por el debate. Continúa, senador Alexander López. La doctora Raquel Bernal, contestándole a su pregunta, porque no es nuestra, senador Benedetti, en el estudio que ella hace de toda la calidad que recibe el menor de atención, presenta un resultado muy interesante, mire usted, y en la comparación que ella hace, por ejemplo, en los hogares comunitarios, dice que tienen mejores indicadores de calidad de procesos de interacción entre adulto y el niño en actividades pedagógicas, en utilización del lenguaje, en cuidado personal de los niños, en estructura del programa, en calidez del cuidador, etcétera. En mejor relación lo tienen las madres comunitarias que los CDIs. Claro, si usted me pregunta a mí, senador Alexander, y usted conoce quiénes son las personas que están en los CDIs, pues supuestamente en la contratación dicen que tienen que tener educadores formados, tienen que tener psicólogos, tienen que tener inclusive para el tema alimentario de los niños, tienen que tener una persona experta que conozca del tema alimentario, en fin. Los docentes tienen que ser experimentados en pedagogía, pero difícilmente han superado la pedagogía y la calidad educativa que le están entregando las madres comunitarias a los niños, por una sencilla y elemental razón, senador Benedetti, porque finalmente las madres comunitarias trabajan es con el corazón, trabajan con el alma y cuidan a esos niños como si fueran de ellos. Miren estos indicadores que usted me está preguntando, por ejemplo, en relación a procesos de educación media, la calificación que tuvieron, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil obtuvieron 1.63 de evaluación, calificados de 1 a 5, y los hogares tradicionales del ICBF 1.75, o sea, muy por encima de ellos, aunque no es lo mejor. Y en relación a infraestructura, en calificación, los CDI estuvieron en 1.68, cuando los hogares tradicionales del ICBF en 2.45. En relación a las aulas,
Para mayores de 2 años, la calificación fue muy superior en infraestructura y en procesos de los CDIs comparativamente con los hogares de las madres del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué quiero decirle en esto? De manera general, es mucho mejor la calidad educativa que prestan las madres comunitarias y las madres FAMI que los propios CDIs, a juicio de la doctora Raquel Bernal, que es la que hace permanentemente el seguimiento a cargo de la Universidad de los Andes en relación a la atención de los menores que están bajo la protección y bajo el cuidado del CDI. Esto tiene alguna serie de explicaciones que uno dice, bueno, ¿y esto qué está ocurriendo allí? Yo le voy a contar, por ejemplo, la discriminación, cómo se da en esta materia. Ya le explicábamos que en materiales didácticos hay una discriminación. Mire esta cifra, por ejemplo, senador Benedetti, que la tenemos allí en la gráfica, y esa cifra es la que nos muestra cómo se discrimina. Indicadores que tienen mayor impacto en los hogares comunitarios de bienestar familiar y que en los CDIs se están perdiendo los recursos de los niños de los operadores privados. Y esa información la planteamos de la siguiente manera, miren. En alimentación, por ejemplo, si usted me pregunta a mí por la canasta alimentaria de los niños del ICBF, de los hogares comunitarios del ICBF, es menor la canasta alimentaria de los niños del ICBF que los que tienen el CDI. ¿Qué quiero decir? La dieta alimentaria o los alimentos que los entregan a los CDIs, yo no diría que son de mayor calidad, pero sí le entregan mayor cantidad de alimentos a los CDIs que a los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese ha sido un reclamo permanente que le hemos hecho a la directora del ICBF. Nosotros nos hemos reunido para hablar de estos asuntos y les hemos dicho qué diferencia tiene un niño que esté en un CDI a que esté en un hogar comunitario del ICBF con una madre comunitaria. Pues ninguna. Son los niños del mismo barrio, son los niños del mismo estrato, son los niños de las mismas condiciones. ¿Y por qué la alimentación es mejor en los CDIs que en los sitios donde las madres comunitarias, en las casas donde las madres comunitarias prestan el servicio? Pues es así. Ahí está la relación de las dietas alimentarias que tienen los niños y es mucho menor las dietas alimentarias que tienen. Tenemos un problema general y es que el 5% de los niños que están en los hogares y en los CDIs están en estado de desnutrición. Sí, ese es un tema supremamente grave. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Por qué el 5% de los niños que están en los hogares del ICBF y que están en los CDI están en estado de nutrición? O la dieta no es la adecuada, o los productos son de mala calidad, o segundo, tenemos un problema con los padres de familia y es que cuando los niños van a sus casas no tienen la alimentación y es un tema que está tratando de resolver. Porque en muchos de los casos los niños reciben alimentos en el hogar infantil o en el CDI, pero cuando llegan a la casa no les dan nada de alimentación. ¿Por qué? Porque la mamá está trabajando, la mamá es sola, llega muy tarde, no alcanza a darle la comida y el niño llega prácticamente sin comer y llega al hogar infantil, llega al hogar comunitario en esas condiciones y eso es un tema que tenemos que revisar, cómo superamos ese 5% de desnutrición que tienen nuestros niños en los hogares comunitarios. Yo diría entonces, señoras representantes del ICBF, debemos resolver ese cuello de botella del 5% de niños que están en estado de nutrición en los hogares del ICBF. Y vamos a entrar entonces en la última parte de esta discusión. Y tiene que ver justamente con las madres sustitutas. En las madres sustitutas tenemos otro problema. Señor. Senador López, continúe. La desnutrición crónica en el país, senador Benedetti, está entre el 12 y 14% de nutrición de los niños en Colombia. Senador Benedetti, el 12% de los niños en Colombia, el 12% de los niños de Colombia están en estado de nutrición. El 12% son cifras globales en todo el país. Pero los niños que tenemos en el ICBF están en el 5% de nutrición. Ese tema tenemos que resolverlo de alguna manera, de la responsabilidad que tiene el ICBF. Pero tenemos otro problema también de desigualdad muy complicada y es con las madres sustitutas. Y es que con las madres sustitutas, ellas, ¿quiénes son las madres sustitutas? Son las mujeres que en sus casas reciben los niños que son abandonados. En la mayoría de los casos estos niños son niños en estado de discapacidad, son niños cuadraplégicos, son niños que le faltan alguna parte de sus miembros, son niños prácticamente en muchos de los casos que son botados por los padres porque son niños que nacen enfermos.
Todos estos niños que los botan a la basura, estos niños que aparecen en los colectores de aguas residuales, estos son niños que son llevados a estos hogares sustitutos y son atendidos por las madres, pero tenemos un problema gravísimo allí, y es que a esas madres sustitutas el presupuesto del ICBF les da por mes 335.000 pesos para la atención de estos niños. La pregunta que nos hacemos es, ¿una madre puede atender a un niño en estado de discapacidad o en estado de abandono con 335.000? Pero nosotros hemos insistido hace muchos años en que este valor tiene que aumentar. Pero la pregunta paradójica de esto, senadora Doris, es por qué a la madre sustituta le dan 335.000 pesos y por qué entonces al operador privado le entregan no ese mismo valor, sino 1.202.000 pesos. Entonces, ¿será que ese niño, claro, el operador privado en esos centros de atención, en esas instituciones, en esas ONGs, pues tienen toda una cantidad de condiciones que no tiene la madre sustituta? Pero miren, yo que he estado muy cerca de estos programas, yo le puedo asegurar que un niño enfermo, un niño en estado de discapacidad, está 10 veces mejor en una casa de familia, donde tiene a unos hermanitos, donde tiene a un papá, donde tiene una mamá, que en esas ONGs o en esos centros, que pueden ser unos muy buenos, yo no voy a decir que todos son muy malos, pero el calor de hogar, el calor familiar para un niño enfermo no es lo mismo que tener una fundación o en una institución de estas. O sea, con toda seguridad, el menor es mucho mejor cuidado por las madres sustitutas, porque ellas le brindan amor, ellas le brindan cariño, 24 horas durmiendo. Conozco miles de casos, senador Benedetti, donde ellas duermen con esos niños. Es más, son niños que ya llevan 15, 20 años con estos niños, cuidándolos y sacándolos adelante. Tuve un caso muy bonito en Villavicencio, de una señora que le entregaron una niña con daños en 3 órganos. A esa niña le daban 2 meses de vida, una niña de 6 meses. Y esta señora, a punta de amor, ha criado a esa niña ya tiene 6 años. Y es una niña feliz, es una niña alegre, aún a pesar de sus problemas. Una niña con problemas de visión, una niña que no ve, una niña que es sorda, pero es una niña que siente el afecto de esa familia y siente el afecto de ese hogar. Y gracias a Dios esa niña hoy es una niña feliz, una niña alegre, a pesar de los problemas de salud que presenta las condiciones de esta niña. Entonces, esa es una situación que se presenta. Y quiero finalizar entonces el debate, señor presidente, con este tema. Mire, este es un tema que lo hemos venido discutiendo hace muchos años y hace mucho tiempo. El Congreso ha hecho un esfuerzo interesante en este tema. Pero hoy nosotros hicimos un análisis sobre la situación de las 61.000 madres comunitarias, madres FAMI, madres sustitutas y madres tutoras. Y en solo 20 días, señor presidente, inclusive muchas son de su región. Yo estuve hace 20 días la posibilidad de hablar con unas madres comunitarias en el departamento de Nariño. Tenemos casi que el 10% de las madres del ICBF están enfermas. Y en una condición absolutamente compleja. Y nos hemos encontrado con una realidad. Mire, enviamos un formatico que lo enviamos a las regiones y recibimos 400 formatos llenos de madres enfermas solo en estos 20 días. Y enfermas con distintas calificaciones. Madres que se presentan de manera permanente y de manera periódica. En un muestreo pues que se hizo en estos últimos 20 días. En los últimos 6 meses han fallecido 10 madres del ICBF. Se fueron sin pena ni gloria después de 30 años de servicio. 10 madres fallecieron en estos últimos 6 meses, senador Benedetti, usted que está tan interesado en este tema. Pero quiero decirle también que ese 10% de madres enfermas presentan la siguiente patología: artritis, artrosis, problemas de columna, problemas lumbares, desgaste de cadera, discopatías múltiples, hernias discales, hipertensión, túnel del carpo, osteoporosis, pérdida de visión y pérdida de audición. Este fue el registro que nosotros tuvimos en estos últimos 20 días. Yo no sé si el ICBF lo tiene, pero ¿a qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero comentar con esto, señoras del ICBF? Y es que tenemos información que ustedes han emitido una circular en donde dicen que las madres comunitarias enfermas no pueden volver a ser contratadas, y eso es una pregunta puntual que yo quiero hacer.
o las madres que superan los 45 años de edad, la decisión es no volverlas a contratar. Y otra pregunta que quiero hacer puntual, yo traía un video, pero por efectos del tiempo no lo voy a presentar, en donde están obligando a muchas madres a transitar a los CDIs todavía. Yo sé que ustedes me lo han dicho en reuniones, nosotros hemos dado la orientación de que no se obligan a transitar, pero siguen obligando a las madres a transitar. Yo no sé si ustedes tienen que emitir una resolución, una circular, o qué tienen que sacar para que las madres no sigan siendo obligadas a transitar, porque finalmente esto es un problema global. En relación a ese tema humanitario que presentamos de las madres enfermas, yo sí les exijo hoy que ustedes permitan que esas madres tengan una ayudante en sus casas para que ellas puedan avanzar. ¿Un ayudante por qué? Nosotros, honorables senadores y senadoras, necesitamos resolver un problema de las madres del ICBF, porque ellas están cuidando a 1 millón de niños, han trabajado por más de 30 años unas, otras por más de 40 años, otras por 15, 10, 20 años, de manera, podemos decirlo, gratuita, sin ningún interés. Le entregaron toda su vida a más de 10 millones de niños que ellos cuidaron en toda Colombia. ¿Y cómo nosotros, este Congreso, no legislamos en favor de ellas? Senadora Vivian, yo presenté un proyecto de ley que yo aspiro que lo podamos impulsar como senadores de esta comisión primera cuando llegue a la plenaria del Senado, porque este trámite va por la comisión séptima. Pero es un proyecto de ley donde se le reconoce a estas 60.000 madres del ICBF sus derechos laborales y se les reconoce su derecho a la pensión. La gran mayoría de ellas no se ha podido pensionar. A la fecha, solo 700 madres se han pensionado. ¿Y por qué se han pensionado? Porque su esposo falleció y le dejó su pensión por sustitución a esta madre. O porque fueron madres que decidieron pagar por separado su cotización y pudieron lograr una pensión. Pero tenemos más de 61.000 madres hoy abandonadas a su suerte que no tienen un derecho a la pensión, y yo reclamo la justicia de esta comisión primera del Senado y presentaría también una proposición al final de este debate, señor presidente, para que tengamos la solidaridad con estas 61.000 madres y legislemos en favor de ellas. Unos derechos laborales en donde ellas hoy tienen un contrato de trabajo, pero el contrato de trabajo no es directamente con el ICBF, y nosotros tenemos que ir a que el ICBF contrate de manera directa a las madres comunitarias. Ustedes dirán, pero eso cuesta mucha plata. Pues claro que cuesta mucha plata, pero ¿cuánto le hubiese costado al país si estas madres comunitarias, estas 70.000 madres comunitarias, no hubiesen protegido a más de 10, 12 millones de niños que pasaron por sus brazos, que pasaron por su amor y que pasaron por su corazón? Allí estamos fallando de manera grave, porque nosotros tenemos en riesgo una población de 62.000 mujeres que están cuidando 1.200.000 niños, 1 millón de niños, y si nosotros no legislamos en favor de esas madres, pues finalmente quien se va a ver afectado es el menor. Y hay otro tema, señor presidente y honorables senadores, que no se ha cumplido, y es que en el Plan Nacional de Desarrollo, yo quisiera que ustedes también le den respuesta a eso de manera particular, señora funcionaria del ICBF, y es que el subsidio o ese beneficio de mejoramiento de las viviendas de las madres hasta ahora no se aplica. Y nosotros queremos que el artículo 73 del Plan Nacional de Desarrollo se aplique de manera inmediata. Y que ese artículo que establece de mejorar las viviendas en sus condiciones sanitarias, en sus pisos, en sus paredes, en sus techos, se aplique de manera inmediata, porque finalmente allí no gana la madre comunitaria, ni la madre FAMI, ni la madre sustituta. Allí gana es el menor. Si el menor encuentra unas buenas baterías sanitarias, si el menor encuentra unos pisos adecuados, unas paredes, unos muros donde el menor pueda estar en condiciones dignas, pues aquí gana la niñez colombiana. 1 millón de niños se vería favorecido, pero desafortunadamente hasta hoy no se aplica de manera integral esta decisión. Entonces termino este debate con las siguientes proposiciones o las siguientes exigencias, señor presidente: que haya una auditoría especial a todos los programas y los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a efectos de saber qué calidad y qué alimentación de protección se está presentando con nuestros niños en Colombia. Una orientación explícita por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se detenga de manera inmediata el tránsito de las trabajadoras del ICBF o madres comunitarias o madres FAMI o madres sustitutas a los CDIs. Un fortalecimiento de manera inmediata en cumplimiento del artículo 83, del artículo del Plan Nacional de Desarrollo,
que establece la igualdad de atención a la primera infancia. La solución a los reclamos pensionales que se están planteando por parte de las madres del ICBF, por allí le salieron con un subsidio de vejez. Perdonen, pero el subsidio de vejez no sirve absolutamente para nada. Eso es lo mismo que se gana o que recibe en subsidio un adulto mayor que no ha hecho absolutamente nada parecido a lo que han desarrollado las madres trabajadoras del ICBF en todo este tiempo. El manual operativo que ustedes han sacado de contratación de mujeres o padres no mayores de 45 años, yo quiero aclarar si esto aplica para los nuevos que ingresen o se aplica para todas las madres. Aquí tengo el manual operativo, si no lo conocen ustedes, con mucho gusto se los entrego, ¿cierto? De entre 20 y 45 años para poder continuar con el ICBF. ¿Ah? Aldane. Muy bien. La incertidumbre sobre la contratación de 2016. Doctora Karen, usted que es la encargada de niñez y primera infancia, requerimos allí que la contratación se dé y que esa contratación hoy es ambigua. Inclusive tengo un reporte de muchas madres que hasta la fecha no les han pagado el mes de noviembre. Allí tenemos un problema súper grave y no les han definido su contratación. Entonces allí no están en riesgo solamente las madres, sino que están en riesgo también los niños. Si no las contrata, ¿quién los va a cuidar a partir del mes de enero? Es una situación muy preocupante, por eso quería hacer este debate. Señor presidente, el registro de oferentes. Acabamos de tener un problema en la ciudad de Cali con un oferente en un hogar infantil que aparentemente pues reunía las condiciones, pero están al borde del cierre de ese hogar infantil por no cumplir con los requisitos, y seguimos insistiendo que exista una política de vinculación directa a estas madres del ICBF como trabajadoras del ICBF, porque finalmente los operadores o las asociaciones, o sea, ellas no pueden ser sus propios contratistas. Nosotros le hemos dicho una y mil veces, la plata con que le pagan a las madres del ICBF es plata del Estado. Las órdenes que reciben las madres del ICBF son órdenes del Estado. Los lineamientos son lineamientos del Estado. Y el horario supera en todos los casos a más de 8 horas. Y tenemos un problema que no se ha podido resolver, señoras del ICBF, con las madres FAMI. Y es que habíamos hablado de la posibilidad de ampliarles el horario a ellas a 4 horas, para que de esta manera ellas pudiesen estar en 8 horas una jornada laboral y poder acceder a un salario mínimo. Es un reclamo pues que ya están haciendo de todo orden. Señor presidente, excúseme por efectos del tiempo, me tocó que resumir mucho el debate, pero obviamente el interés de hacer este debate tiene que ver con la preocupación que tenemos de más de 1 millón de niños que están en las manos de estas mujeres, de estas madres trabajadoras del ICBF, que como lo he dicho reiteradamente en todos los debates y en todas mis intervenciones, le han dado su corazón, su vida, su alma. Es más, hoy la mayoría de ellas están enfermas producto del desgaste que tienen de cuidar 10 y 14 niños. Yo pienso que ya es suficiente y que ya el Estado, este Congreso, tiene que legislar en favor de ellas y devolverle todos los derechos que las madres comunitarias, que las madres FAMI, las madres sustitutas, las madres tutoras no han tenido en más de 40 años en los programas del ICBF. Yo pienso que hay mucho por mejorar, señor presidente. El ICBF ha venido cambiando, tengo que decirlo. O sea, yo no voy a ser tan fuerte y tan radical como lo planteaba hace unos años, pero falta mucho, y ese falta mucho tiene que complementarse para que nuestros niños y nuestras niñas tengan unas condiciones y una calidad de educación y de vida digna. Muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad de este debate. Muy bien, senador Alexander López, citante de este debate. Vamos seguidamente a leer una proposición, porque nos pide citante declarar sesión informal para escuchar a los representantes de las madres comunitarias. Seguidamente responderán los funcionarios. Aquí nos acompaña el señor viceministro. Y entonces, ¿quiere la comisión declararse en sesión informal para escuchar a 2 madres comunitarias? Si lo quiere por unanimidad, señor presidente. Entonces, llamamos a la señora Edna Lagos a ocupar el atril de la parte de abajo. 5 minutos, por favor. Por favor, desde ahí, desde el atril, puede hablar. Muy buenos días a todos los senadores presentes en este recinto, a los invitados, a los funcionarios del ICBF y en especial al senador Alexander López Maya.
por defender los derechos de los niños y las niñas y las madres comunitarias en este país. De verdad que hoy me siento indignada, y esto está a nombre de las compañeras madres comunitarias del país, y es que no ha sido posible que la directora nacional Cristina Plaza haga presencia ni en las negociaciones ni en los eventos que se realizan para la defensa de los niños y las niñas sujetos de derecho del Estado colombiano. Es tanto que habíamos sugerido que no se hiciera y que la doctora Cristina Plaza se hiciera presente, porque nunca nos dan soluciones a los problemas que tenemos en Colombia. Hoy, nuestro senador Alexander López hizo el esboce muy bien sobre la situación de los tránsitos. Esto no se acaba, senadores. Armaron los CDI, se los dieron a la empresa privada con muchos recursos y en menos garantía para los niños y las niñas, y demostrado que los hogares comunitarios tienen mejor atención. Hoy siguen con la modalidad familiar, transitando a las compañeras FAMI. Los niños están siendo atendidos en muchos sectores, debajo de los árboles, en patios. No hay condiciones de dignidad para los niños y las niñas en este país, porque el afán del gobierno es acabar con las madres comunitarias. Y se les olvidó la deuda que tienen con las madres comunitarias que hemos trabajado por más de 30 años en este programa. Nunca se acordaron de cotizarle pensión, y hoy lo que tenemos es mujeres enfermas, muriéndose todos los días las mujeres en total abandono. Y el instituto hace caso omiso a toda esta situación que pasa en Colombia con las madres comunitarias. Valledupar. Hoy vienen con el manual operativo, un tránsito en casa. Lamentablemente le cambian los nombres a los hogares comunitarios y se llamarán hogares integrales, donde dice el instituto que le van a poner la auxiliar a la madre en estos CDI en casa. Porque como se acabó la infraestructura de los CDI, siguen las madres comunitarias regalando sus espacios a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nunca le han reconocido un arriendo a las madres comunitarias por tener a los niños por más de 30 años en su casa, ni mucho menos las mejoras locativas que le hacemos a estos hogares comunitarios. Porque esto sale del pecunio de la familia de las madres comunitarias y no del Estado colombiano. Pero los niños les garantizamos que lo estamos atendiendo bien y que seguirán siendo atendidos en las mismas condiciones. Porque lo que queremos las madres comunitarias es que hayan hombres condignos en Colombia. Y esos somos las madres comunitarias que hemos formado los niños por más de 30 años. Con esto queremos decirle que le exigimos al Congreso de la República que haya una política clara para que las madres comunitarias le paguen sus años cotizados, que lo merecemos, porque nosotras no le trabajamos al vecino, nosotros les trabajamos a los niños sujetos de derecho de este Estado colombiano. Y exigimos que las madres comunitarias vivan su pensión con dignidad, no que se mueran en la indigencia como lo están haciendo nuestras compañeras, y no como lo ha propuesto el ICBF, que se le dé la renta vitalicia o la cuenta de la subsistencia, un subsidio que se lo dan a la indigencia de este país, que nunca le representó nada al Estado colombiano, cuando las madres comunitarias le hemos formado muchos niños, hombres de bien hoy en día, y no lo tienen en cuenta.
sigue la desigualdad. Señores senadores de la República, los niños de los hogares de bienestar, y les voy a dar una cifra, diaria se alimentan con 2.468 pesos. Con esto hay que darle un desayuno, una media mañana, un almuerzo, media tarde y un dulce para llevar a su casa. Y no es que los niños de los CDI que tienen más plata es que estén mejores atendidos y mejores alimentados, porque es demostrado ante las investigaciones que se han hecho que se alimentan mejores los niños de los hogares de bienestar con estos 2.400 pesos que les paga el Estado colombiano a cada niño. Las madres comunitarias de Colombia mandan un mensaje, y es que con la madre comunitaria no se está haciendo paz. Y es que el punto de las madres comunitarias debe de llegar a La Habana, porque lo que hay aquí con las madres comunitarias es guerra. Entonces el punto de las madres comunitarias debe llegar a La Habana, Cuba, para que venga aquí y a las madres comunitarias y a los niños y a las niñas se les dé por igualdad sus derechos que son de los niños y las niñas, que son de las madres comunitarias. Hoy están mandando de la sede nacional unos operadores externos, capacitando a las madres comunitarias y obligándolas, regalándoles camisetas, cachuchas para que se inscriban a la nueva modalidad del tránsito. 2 minuticos más para que termine, por favor. Perfecto, muchas gracias. Y con esto quiero decirle que en Colombia, hoy, La Guajira y todos los departamentos, demostrado que los operadores que están externos, todo el ICBF sabe de quién son estos operadores, a estos que les están regalando los recursos de los niños y las niñas, y a los niños no llegan los recursos. Queremos que haya más vigilancia y más control para todos estos operadores en el país, porque hoy lamentablemente el ICBF no avisó del banco de oferentes y se quedaron todas las asociaciones sin inscribirse al banco. Solo el 20% se inscribió, el 80% no se inscribió, porque los que se inscribieron fueron los operadores externos en el país, que ya sabemos de quién son los dueños de estos operadores. Y le exigimos a Bienestar Familiar aquí que abra nuevamente este banco para que las asociaciones se inscriban, porque los centros zonales ni las regionales le informaron a las madres comunitarias que iba a haber esta inscripción del banco de oferentes. Y se quedaron todas las asociaciones sin inscribirse. Muchas gracias. Muy bien. A continuación vamos a escuchar por 5 minutos a la señora Olinda García. Muy buenos días a las senadoras, senadores, a los funcionarios de Bienestar Familiar y a los asistentes que se encuentran acá, especialmente a nuestro senador Alexander López, que de verdad ha sido uno de los pioneros en ayudar tanto a la situación de las madres comunitarias y a la niñez del país. Yo quiero corroborar un poco lo que dijo mi compañera Edna Lagos. De verdad, la situación a nivel nacional de los programas es un caos. En vez de bienestar, mejorar la calidad de atención en los hogares de bienestar, lo que ha hecho es de mejorar. Porque si nos vamos a ver, los operadores que están administrando estos CDIs, es una corrupción. No digo todos, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque el ICBF a estos operadores les ha dado un 10% de margen para administrar estos programas, mientras que a las asociaciones no les ha dado este margen. Entonces yo sí veo la desigualdad que tenemos frente tanto a los operadores como los mismos programas de bienestar familiar. La brecha que ha abierto entre los niños de la misma comunidad. ¿Cómo es posible que un hogar tradicional atienda
14 niños de la misma comunidad, mientras en un CDI les dan mejores condiciones para estos niños en alimentación, en infraestructura, en psicólogas, pedagogas, mientras nosotros en la casa atendemos con las uñas a los niños y las niñas del país. Yo quisiera dejar unas preguntitas para bienestar familiar. ¿Qué va a pasar con la contratación del 2016 frente a la situación en salud y seguridad y pensión de las madres comunitarias? Ya que está en el limbo la contratación, lo que se maneja a nivel nacional de los mismos funcionarios es que no se les va a pagar el mes de enero. ¿Qué va a pasar con las madres comunitarias mayores de 50 años? Y las madres comunitarias enfermas. Ya los operadores dijeron muy claro que no había contratación para estas mujeres. ¿Qué va a pasar con ellas? Unas mujeres que prestaron un servicio a la comunidad más de 30 años. Entonces yo sí quiero de verdad que miremos estas contrataciones. Frente a lo que decía Edna de los bancos oferentes, yo sí estoy de acuerdo. Y quiero decir acá, nosotras como Sintrasiobi hacemos parte de una mesa con el ICBF y de verdad que nos sentimos defraudadas con esta mesa y lo digo. ¿Por qué? Porque el ICBF nos ha tomado del pelo en esta mesa de negociación. Nosotras en septiembre tuvimos una reunión, en octubre también. A la hora de la verdad no hubo ningunos resultados. Supuestamente nos iban a dar más tiempo para informarle a las asociaciones que se inscribieran en el banco oferente. En la mesa nos dijeron sí se les va a dar a las alturas, ni nos volvieron a contestar el teléfono, ni nos dieron razón chica ni nada. En la reunión que tuvimos hace 15 días ni siquiera se pudo hacer la mesa porque estaban ocupados, que porque no había tiempo, porque no sé qué. Enviaron unas personalidades que venimos a que nos cuenten qué es lo que de la mesa. A nosotros nos parece una falta de respeto, ¿verdad?, con estas mesas. Si nosotras vamos a seguir en la mesa, que sean puntuales las cosas, que se lleven de acuerdo. A nosotras nos exigen los compromisos y nosotros hemos cumplido. Pero ¿qué pasa? Vamos a las mesas y nada, que no hay respuesta, que esto, que lo otro. Entonces yo sí quiero de que se dé más tiempo para las asociaciones que faltan en el país, el 80% para que puedan contratar, porque estas asociaciones llevan años contratando y yo les digo una cosa, administramos mejor las asociaciones que las entidades privadas, porque ellos no son parte de la comunidad. Nosotras las asociaciones sí somos parte de la comunidad y sabemos que nos duele. ¿Qué le duele a la comunidad? ¿Qué es la necesidad más apremiante? Se había solicitado un recurso para raciones. He ahí la sorpresa que tenemos a nivel nacional. En unos operadores están a las alturas, la plata no se ha gastado. ¿Qué va a pasar con esta plata? Lo otro es que Bienestar Familiar acondicionó que se le diera solo dulces a los niños. Hablamos de la obesidad, hablamos de que los niños no se les puede dar tantas calorías. Y mire, solo dulce es lo que mandaron, a sabiendas de que el presupuesto que nos da Bienestar Familiar no alcanza para la minuta diaria. Y por unas asociaciones, a pesar de que la directora de Primera Infancia, Caria Bondín, mandó una circular diciendo que hiciéramos acuerdo con los nutricionistas, ahí nos encontramos con problemas porque se dio carne, se dieron cosas. 2 minuticos para que termine, por favor. Bueno, entonces voy a redondear. Quisiera de verdad que se quede puntual lo de la contratación, lo de las mujeres enfermas, lo de las mujeres mayores de edad. El otro punto, frente a lo que qué pasa con lo de los contratos para enero, qué pasa con los sueldos de las madres comunitarias, y también que se revise a nivel nacional qué está pasando, que tenemos en Córdoba varias madres comunitarias que se les adeuda octubre y noviembre. Estos casos yo ya los había enviado a Bienestar Familiar. En el Tolima
Hablamos de los CDIs, las mujeres madres comunitarias tienen que ir a yerbar, a pintar, a hacer cosas en los CDIs que no deben de ser. Lo otro es que de verdad pedimos que se arregle lo de pensión para las madres comunitarias, no que nos dé limosnas, porque nosotras nos merecemos una pensión.